Muchas gracias por acudir a esta jornada organizada por CERES Laboral, o sea, por CERES Abogados, para analizar el derecho a percibir indemnización en caso de cese, tanto por personal funcionario como estatutario como laboral de las administraciones públicas. Soy Fabián Valero, soy el socio director de CERES Abogados, y las personas que van a exponer pues esta problemática a lo largo de esta jornada van a ser mis dos compañeros en el despacho, Lois Regueira y Javier Cominges, ambos especializados en el derecho laboral y en la función pública. Vais a estar en muy buenas manos. Lois Regueira es licenciado por la Universidad de Ourense, es experto en Derecho de la Función Pública, y Javier Cominges es licenciado por la Universidad de Santiago, también es profesor de la Universidad de Vigo, profesor asociado, y también es experto en Derecho Laboral y Función Pública. Lois Regueira tratará todo lo que es la problemática vinculada al personal estatutario y personal funcionario, es decir, todos aquellos que tengan un vínculo de carácter administrativo, y por su parte, pues mi compañero Javier de Cominges, pues analizará todo lo relativo al personal laboral, tanto indefinido como temporal, de las administraciones públicas. La idea es que la exposición conjunta no se extienda más allá de una hora, a ser posible incluso menos tiempo, y luego dejaremos pues un espacio para el debate, así como también un espacio y un tiempo para todos aquellos que queráis hacer algún tipo de pregunta, en la medida de nuestras posibilidades y con la escasa información que tendremos sobre vuestros casos en ese momento, pues poder daros una aproximación de cuáles son las alternativas o opciones que podéis tener, ya digo, con todas las cautelas del mundo, partiendo de la base de las especiales circunstancias, las dudas que suscita este tema a día de hoy, la falta de una jurisprudencia unificada, que existen pendientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que todavía están pendientes de resolver y demás, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos también dejar claro desde el principio es que esta jornada lo que vamos a valorar y comentar es la opinión que tenemos en CERES Abogados sobre estas cuestiones de derecho indemnizatorio para el personal laboral, estatutario y funcionario de las administraciones públicas. Insistimos, no deja de ser nuestra valoración jurídica sobre estas circunstancias, partiendo del conocimiento tanto legal como de la jurisprudencia, así como de, bueno, pues de nuestra formación especializada en la materia. También queremos dejar claro, obviamente, que esto no es un dogma de fe, esto no es necesariamente lo que tiene que suceder, simplemente estamos transmitiendo nuestra valoración, dada pues, las circunstancias de especial incertidumbre que existen ahora mismo en los cientos de miles de empleados públicos que están siendo sometidos a procesos de estabilización o que, sin estar sometidos a procesos de estabilización, pues son personal temporal que puede ser cesado pues, en este proceso o en cualquier otro, ¿no? Sin más dilación, yo os dejo con mi compañero Lois Regueira, que analizará la cuestión relativa al personal estatutario y al personal funcionario de las administraciones públicas. Bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por asistir a esta jornada. Como ya sabéis, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, ha impuesto una serie de medidas y mecanismos con la finalidad de reducir la elevadísima tasa de temporalidad existente en las diferentes administraciones públicas y así lograr situar dicha tasa por debajo del 8%. Bien, 8% de plazas estructurales. Así, además de otras medidas de carácter preventivo, se han activado procedimientos selectivos de estabilización de plazas de carácter estructural ocupadas por personal temporal. Se podría hablar largo y tendido de los cientos de defectos, carencias de muchas de las ofertas públicas de empleo y de las convocatorias, así como de las irregularidades cometidas a lo largo durante la ejecución de estos procesos selectivos. En el último año y medio se han interpuesto infinidad de demandas y recursos contenciosos que todavía están, en su mayor parte, pendientes de resolver. Irán llegando a las sentencias poco a poco. Por eso, en este momento estamos un poco a la expectativa, ¿no?, de cómo los tribunales van a ir interpretando esta norma y cómo se va a ir resolviendo todo, ¿no? Pero bueno, sin embargo, en la presentación de hoy tenemos que centrarnos, dada la inminente conclusión de muchos procesos selectivos, tenemos que centrarnos en las posibilidades indemnizatorias y compensatorias del personal funcionario laboral o estatutario, personal de vínculo administrativo o de vínculo laboral,
dado que están a punto de concluir. Ya muchos procesos de concurso de méritos están en sus últimas fases. Entonces, este hecho supone que para muchas personas finalmente llegue la ansiada estabilización en su relación profesional, en su carrera profesional, mientras que para otras personas va a llegar un cese, una extinción de la relación laboral o de servicio. Bien, en este punto tenemos que separar lo que es el personal laboral, el personal con vínculo administrativo, ya sea funcionario o estatutario. En cuanto al derecho a compensaciones económicas e indemnizaciones del personal temporal con vínculo administrativo, personal funcionario o estatutario, debemos comenzar por recordar dos cuestiones. Con carácter general, la normativa no contempla el derecho a una indemnización o una compensación económica, salvo para el personal, para los nombramientos posteriores a la Ley 14 de 2021, posteriores al 8 de julio de 2021, que excedan el plazo máximo de duración. Por ejemplo, en interinidad, más de 3 años, en ese caso de incumplimiento por parte de la Administración de su obligación de proveer la plaza, habría derecho a una indemnización, a una compensación económica. Este derecho ha venido establecido por la disposición adicional 17ª del EBEP, introducida por el artículo 1.3 del Real Decreto Ley 14 de 2021, y viene a decir que el incumplimiento del plazo máximo de permanencia da lugar a una compensación económica para el personal funcionario interino afectado, que será equivalente a 20 días por año de servicio de las retribuciones fijas. Aquí podemos incluir el sueldo, la antigüedad, trienios, sexenios, quinquenios, también el complemento de destino, complemento específico, la carrera profesional. No incluiríamos en el cómputo lo que es complementos de productividad y demás, que están ya, no serían retribuciones fijas, ¿no? Bien, como decimos, con carácter general, quitando esta sección introducida en la disposición adicional 17ª, no da lugar a una indemnización por cese con carácter general. Vale. Y hasta ahora, respecto de la posible indemnización por fraude en la contratación temporal para el personal funcionario o estatutario, la jurisprudencia ha sido más bien restrictiva. Es decir, se reconoce que, llegado el caso, se puede reclamar efectivamente tanto el daño moral como el daño material, la pérdida de oportunidad, pero hay que demostrarlo, hay que cuantificarlo, tiene que ser un daño identificado, efectivo, y esto no es realmente una prueba casi diabólica, podemos decir, porque cómo se valora, cómo se determina todo este periodo, todo este tiempo sometidos a una precariedad, a una incerteza respecto del futuro profesional, realmente es muy difícil, es muy difícil. Entonces, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, desde las sentencias de 26 de noviembre de 2018, 26 de septiembre de 2018, 30 de noviembre de 2021 y la más reciente de 9 de mayo de 2023, han venido restringiendo o limitando esta posibilidad de reclamar una indemnización ante el fraude en la contratación temporal por los daños y perjuicios derivados del fraude en la contratación temporal del personal funcionario o estatutario a daños que estén identificados, perfectamente identificados, y sean efectivos y sean probados. Bien, esto limita en gran medida la viabilidad, realmente se puede plantear, pero estaríamos engañando a la gente si no advirtiésemos de la gran dificultad que tiene este tipo de pretensiones. ¿De acuerdo? Sin perjuicio de que se pueda seguir planteando el derecho a una indemnización que sea suficientemente disuasoria, eficaz, para garantizar el efecto útil de la directiva. Pero tenemos los antecedentes que tenemos y no se pueden obviar. En cuanto al derecho a la compensación económica en caso de cese por la no superación de los procesos de estabilización. Bien, aquí el artículo 2.6 del Real Decreto Ley
14/2021, posteriormente tramitado como Ley 20/2021, de 28 de diciembre, ha establecido que ha dado lugar a una compensación económica equivalente a 20 días de las retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 12 mensualidades. Bien, para el personal funcionario interino, el personal laboral temporal, aquí incluimos también dentro del personal funcionario interino el personal estatutario, que estando en activo como tal viera finalizada su relación con la Administración por la no superación del proceso selectivo de estabilización. Este personal, para tener derecho a esta compensación, tiene que participar en los procesos de estabilización. Si no participa, no se genera el derecho a esta compensación. Bien. Por tanto, a partir del 8 de julio de 2021, cuando entró en vigor el Real Decreto Ley 14/2021, el personal con vínculo de carácter administrativo, funcionario estatutario, cuyo cese se produzca tras la no superación de estos procesos de estabilización, tiene derecho a una compensación económica equivalente a 20 días de retribuciones fijas por año de servicio. El artículo 2.6 no restringe esta posible compensación para el personal que no supere los procesos selectivos de estabilización derivados del Real Decreto Ley 14/2021 y de la Ley 20/21. Es más, en el artículo 2.1 habla de los procesos selectivos de estabilización derivados de la habilitación de las tasas establecidas en las leyes generales de presupuestos del Estado de 2017 y 2018. Por tanto, por un principio de igualdad, realmente la interpretación debe ser que efectivamente a estas personas que sean cesadas a partir de la entrada en vigor de la ley por la no superación de estos procesos de estabilización, les corresponde ese derecho a la compensación de 20 días año. Es una compensación exigua y seguramente no resarce suficientemente, sí, pero bueno, hay muchas personas que piensan que únicamente cabe lugar esta compensación para los procesos selectivos, por la no superación de los procesos selectivos derivados de la Ley 20/21. Entonces, en este sentido, estas personas podrían reclamar esta compensación. Bien. En cuanto al cálculo de la antigüedad, ya dijimos antes que se incluyen las retribuciones fijas de este personal. Pero además, en cuanto a la antigüedad, en este punto no tenemos que estar solo al último nombramiento. La voluntad del legislador de computar toda la antigüedad, toda la cadena de servicios, toda la cadena de vínculos ininterrumpidos, se aprecia al comparar tanto el artículo 1.3 como el artículo 2.6. En el 1.3, donde se introdujo la disposición adicional 17ª, en el apartado 4, se establece el derecho a la compensación para el caso del personal que permanezca más tiempo del máximo establecido. Y ahí dice el texto que la cuantía estará referida exclusivamente al nombramiento del que traiga causa, mientras que, sin embargo, en el artículo 2.6 no se hace referencia al último nombramiento. Se dice, únicamente se menciona la relación de servicio. Es decir, que entiendo que esta diferencia es deliberada y que el legislador sí permite reclamar toda la cadena de nombramientos en los que no se aprecie ruptura de la unidad esencial del vínculo. Claro, en el caso del personal funcionario o estatutario no podemos aplicar así como así la teoría de la unidad esencial del vínculo laboral, que ha sido desarrollada por los tribunales del orden social, pero sí podemos echar mano, entiendo, del criterio orientador, por ejemplo, que la propia AGE, la Dirección General de Función Pública de la Administración General del Estado, ha establecido de que una interrupción de 3 meses
no sirve para considerar interrumpida la relación de servicio. Por tanto, ha lugar, como ya he dicho, a calcular la indemnización teniendo en cuenta toda la antigüedad, no solo el último nombramiento. Bien, como otro factor de compensación, no podemos olvidar también que cualquier persona que sea cesada tiene derecho a la compensación por las vacaciones devengadas y no disfrutadas, artículo 50 del EBEP. Y ya pasando a la posibilidad de reclamar una indemnización por cese en la relación de servicio temporal fraudulenta, un cese que sea posterior a 8 de julio de 2021, cuando ese cese traiga causa de la cobertura a través de un proceso selectivo no de estabilización, es decir, que derive de la inactividad administrativa, teniendo vamos a ver, personal funcionario estatutario que ocupaba una plaza que cumplía los requisitos para ser incluido en alguna oferta y convocada a través de un proceso de estabilización. Pero, sin embargo, la Administración, incumpliendo su obligación, no la convocó, no convocó esa plaza y no la cubrió a través de uno de estos procesos selectivos de estabilización. Y, sin embargo, salió después, pues, a lo mejor vía ordinaria, vía una oferta de 2019, 2020. Un concurso de traslados incluso. Efectivamente. En ese caso se incumplió la obligación de la Administración y aquí se puede apreciar una pérdida de oportunidad para estos trabajadores, y que encaja además dentro de lo que viene exigiendo la jurisprudencia. Realmente la Administración, si hubiese cumplido sus obligaciones, el trabajador, llegado el caso, habría superado o habría sido cesado por la no superación de un proceso de estabilización y en ese caso habría tenido derecho a una compensación que ahora se le niega. Pues por eso mismo entiendo que sí, que en estos casos podemos hablar del derecho a una indemnización, no hablamos de la compensación, ¿no? Podríamos hablar del derecho a una indemnización y creo que sería viable exigir y reclamar esta indemnización en cuantía equivalente a la compensación de 20 días año, y teniendo en cuenta nuevamente toda la antigüedad y no solo el último nombramiento. En conclusión, el personal con vínculo administrativo tiene derecho a una compensación económica, el personal que sea cesado por la conclusión de los procesos de estabilización tiene derecho a una compensación económica de 20 días, considerando toda la antigüedad de la relación de servicio y no solo el último nombramiento. Y también no solo aquel personal que sea cesado a través de los procesos de estabilización derivados de la Ley 2021, sino también aquellos procesos de estabilización mencionados en el artículo 2.1 de la Ley 2021 y del Real Decreto Ley 1421, derivados de las leyes presupuestarias de 2017 y de 2018. Además, a partir de la entrada en vigor de esta norma, también el personal funcionario temporal que sea cesado a través de procesos no de estabilización, cuando su plaza debería haber salido para un proceso de estabilización, también tendrían derecho a una indemnización en cuantía equivalente a la de esa compensación. Y ello sin perjuicio de que podamos instar, se pueda reclamar una indemnización, pretensiones adicionales, indemnizatorias, daños morales, daños materiales, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos ahí una dificultad, una jurisprudencia ya muy arraigada y que hasta que no haya un giro, pues realmente esas pretensiones pues, se antojan un poquito más difíciles. ¿De acuerdo? Paso a mi compañero que comentará ahora la parte del personal laboral. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Lois y Fabián, por contar conmigo. Y no creo que tenga la claridad que has tenido tú en tu exposición, Lois, y sobre todo la concreción, pero bueno, vamos a intentarlo en estas aguas turbulentas, ¿no? Como las que vivimos en el momento actual con el tema tan relevante, ¿no? Como es el despido, ¿no? Estamos viviendo ahora mismo, ¿no? en un proceso, como ha señalado Fabián,
de cierta inestabilidad, pero también de oportunidades, ¿no? Porque desde la creación, ¿no? A través de la jurisprudencia, ¿no? Recordamos que no fue una figura legal, la figura del indefinido no fijo como una respuesta al uso fraudulento del primer empleador que tenemos en este país, que es la administración pública, ¿no? Y todos sus organismos, desde ese año 96, donde se nos dio esta figura, han corrido, ¿no? Ríos de tinta, pero partiendo siempre de una figura, de una manera de entrar, ¿no? En la administración pública que debía cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Como es esa publicidad, concurso, mérito, capacidad en el acceso al empleo público, ¿no? Y cómo esto se iba a poner en contrapeso con también los derechos del trabajador y de la trabajadora que se han visto sometidos como víctimas de un fraude contractual, donde se han aprovechado también de su trabajo, ¿no? Durante este periodo, pero a través de su trabajo, y no solo de su trabajo, sino de la inestabilidad que da la propia temporalidad, ¿no? De hecho, uno de los prismas, ¿no? O principios también que hemos tenido por parte de la Unión Europea y de las directivas, ¿no? que pasaré, aunque citaré muy sucintamente, ¿no? La famosa del 99/70, es precisamente el ponerle una limitación al abuso de esa temporalidad. Y esto es un punto relevante porque, así hemos visto también en preguntas que han salido, ¿no? ¿Qué se entiende por el despido? ¿Qué se entiende por la indemnización de ese despido? ¿Qué es lo que me tienen que compensar en ese despido, ¿no? La temporalidad ya de por sí implica que durante años y años y años, primero esa persona ha tenido en el establecimiento de su vínculo laboral una serie de perjuicios. Ha tenido una inestabilidad absoluta, ¿no? Si vemos cómo está hoy en día, pues por ejemplo, el mercado de la vivienda, el mercado de las oportunidades pues, de acceso a bienes y servicios, lo primero que te van a preguntar o lo primero que te van a pedir es una nómina y un tipo de contrato para saber si eres una persona que tiene una estabilidad, tendrás facilidades para poder acceder a una vivienda, incluso ahora mismo en el mercado del alquiler, que es un mercado tan bien competitivo, ¿no? Esa persona que ha mantenido un vínculo de temporalidad ha tenido un estrés, una ansiedad, al saber que no tiene esa estabilidad, que en cualquier momento puede ser cesado y que además también ha repercutido en su vida, ¿no? A lo largo de todos estos años, como bien he dicho, en acceso a servicios básicos, ¿no? Y además, y yo creo que también lo veremos, ¿no? Pero a través de lo que dijo Lois, ¿no? Esa pérdida de oportunidades, pues también ha tenido una pérdida de oportunidades, ¿no? Y esto también lo estamos señalando en demandas en las cuales se ve que no se superan procesos selectivos, cuando vemos que podía haber sido un opositor o una opositora de 20 años y que, lógicamente, con unas circunstancias vitales muy distintas, que después de haber estado 30, 20 años, o los que sean, en una situación de fraudulencia, y que de repente se provee un tipo de prueba selectiva que no sea a través del concurso, ¿no? Que sea pues, a través de un examen, una oposición, y que las facultades que uno tiene para poder preparar ese examen pues no son las mismas. No son las mismas por una pérdida de la capacidad, por un lado, de estudio, otra por falta de tiempo, pues por conciliación muchas veces de la vida familiar, y otra incluso, como en asuntos que hemos llevado en el despacho, por circunstancias de enfermedades que han aparecido a lo largo de la vida y que han impedido que esta serie de enfermedades graves, que de repente, pues después de haber estado 20 años en el supuesto que estábamos llevando, pues que le impiden el poder preparar un examen pues por la medicación que tenía, por los tratamientos, son cuestiones que por lo tanto se tienen que tomar en cuenta y se tienen que barajar a efectos de la indemnización, ¿no? Hemos hecho esta separación entre lo que se entiende lo que es un trabajador laboral y el contencioso administrativo, y es muy relevante saber que son dos campos absolutamente distintos, pero que mutuamente se nutren. Más el contencioso del laboral, aunque siempre lentamente y bajo unos principios más conservadores en la aplicación del derecho, ¿no? Pero que muchas veces, ¿no? Y también lo ha explicado Lois, en supuestos pues, como la unidad esencial del vínculo, son conceptos que han surgido en la jurisdicción laboral y que poco a poco se van filtrando también al contencioso administrativo a efectos de poder también ayudar, ¿no? En ese principio garantista, ¿no? Que tiene nuestra jurisdicción laboral al empleado público como también víctima del fraude, ¿no? El problema que tenemos en el contencioso y que nos encontramos es que muchas veces se dice no es víctima del fraude, es una persona que se ha aprovechado del sistema accediendo a un puesto de trabajo y que por lo tanto la finalización no implica ningún tipo de perjuicio a esta persona que ha estado cobrando algo que en principio no le correspondía. Y eso elude cuestiones que en laboral, en la jurisdicción social, ya están mucho más centradas, que es que ha habido un abuso, que en el abuso se ha sido cometido por una parte, que es la parte empleadora, que la otra parte no tiene capacidad para poder pelear, ¿no? Dentro del acceso a este empleo público, sino simplemente aceptarlo por las condiciones que se le estaban efectuando y que, por lo tanto, como bien les he señalado,
sí que ha tenido, a través de esa temporalidad, pues un perjuicio, ¿no?, a lo largo de todos estos años en los que ha estado prestando servicios, ¿no? Son conceptos que en laboral pues ya los tenemos un poco más fijos, ¿no? Desde el 96-98, la bolsa que hemos tenido, ¿no?, de fraudulencia contractual también nos ha demostrado un punto que hay que tomar muy en cuenta en estas indemnizaciones. No solo estamos hablando de la reposición o la reparación del daño cometido al trabajador, sino que, tal como se nos señala por parte de la directiva europea, tiene que haber un límite, tiene que haber una sanción, un efecto disuasorio a esta fraudulencia cometida por parte de la Administración Pública, para evitar no solo que en este caso concreto de este trabajador que está reclamando se evite esta temporalidad, sino para que llegue un momento decirle a la Administración Pública: oiga, no haga más contratos en fraude de ley, provea todas las plazas estructurales que necesite, que es digamos, un problema que ha mantenido estructural a lo largo de todos estos años. Hay un pánico por parte de la Administración de dotarse de los medios suficientes y lo ha padecido en una inseguridad a estos trabajadores que han estado en esta situación temporal, ¿no? Hemos tenido, y lo citaré así muy porque tampoco es el objeto, ¿no?, de esta charla, pero sí que hemos tenido, por ejemplo, muchas novedades en cuanto al personal que supera un proceso selectivo y no obtiene plaza, pero se queda en una lista de contratación temporal. Y en esa lista de contratación temporal se demuestra la fraudulencia del puesto que estaba ocupando. Si ha superado la plaza y por lo tanto está en esa lista de contratación, no podemos entender que ha superado un proceso y que por lo tanto puede acceder a la fijeza en el puesto que está ocupando y que no nos encontremos con un cese, un despido con posterioridad. Son cuestiones, pues, por ejemplo, que ahora son de rabiosa actualidad, que se están discutiendo, ¿no? Yo un poco lo que quiero transmitir es, desde la inseguridad, el optimismo de que estamos en un momento temporal, en el momento actual, en el que se están discutiendo una serie de elementos y hemos visto sentencias, aunque todavía son unas primeras semillas, ¿no?, que están floreciendo, pero sí que, a diferencia de lo que ha pasado en los últimos 10 años, donde simplemente había una serie de conceptos que eran inamovibles, ahora ya no son inamovibles. Y que además todo esto, toda esta evolución que tenemos, fundamentalmente a través de sentencias que nos han venido de fuera de España, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como, si bien sabéis, que se están discutiendo por la Carta Social Europea y luego también por el propio convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el 158, fundamentalmente vinculado al despido, que nos está, digamos, permitiendo el poder aplicar un derecho internacional al que estamos sometidos, nuestro derecho interno, por los convenios y tratados que hemos firmado, y que nos da un margen más amplio que el propio estatuto, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues que es un momento de oportunidad, es un momento de poder pelearlo, poder defenderlo, sabiendo la dificultad que tenemos, lógicamente, en una estructura, ¿no?, que siempre ha sido, pues, conservadora en su aplicación, pero que, como bien he dicho, no ha coincidido hasta el momento actual, a la par que con un proceso selectivo, como el que se está efectuando de consolidación, estabilización del empleo, que también nos va a generar un hito que no ha sucedido hasta el momento, que es la finalización de cientos y cientos de relaciones, en este caso de relaciones laborales, que van a permitir el acceso a un derecho que o se reclama en ese momento, es decir, se accede a esa posibilidad de pelea y de oportunidades, o si no, en un futuro, por los plazos de prescripción y caducidad que tenemos, no se va a poder llegar a plantear, ¿no? Hay otros supuestos también que serán interesantes, como nuevas figuras del temporal al infinito, ¿no?, como la nueva ley de ciencia, que establece la posibilidad de estos contratos temporales y que, por lo tanto, entonces se tenga todavía en esa temporalidad que no tiene fin, ¿no? Son un poco notas, ¿no?, para ver la diversidad, ¿no?, de asuntos que tenemos un poco encima de la mesa, también dentro de nuestro despacho, pero que tampoco son el objeto. Me voy a centrar un poco a lo que nos ha llamado a este día, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de la indemnización? Yo más o menos he hecho como dos grupos, ¿no?, o dos situaciones a tomar en cuenta. Primero, el temporal, que no ha obtenido sentencia de instancia que reconozca, por lo menos, que sea el indefinido no fijo. Esta figura del indefinido no fijo, ¿no? ¿Qué sucede en estos supuestos, ¿no? Nosotros lo primero que recomendamos siempre es que, cuando se sabe, ¿no?, que va a haber una finalización, o si no se sabe, pues por lo menos adelantarse en lo máximo posible. Si estamos ante una situación fraudulenta, lo primero que hay que hacer, lo primordial, es tener una demanda presentada de reconocimiento de derecho donde se pida esta fijeza, subsidiariamente la indefinidad, ¿no? Porque estás en peor posición cuando llegas a un momento que te estás enfrentando directamente a la extinción, porque nosotros partimos, ¿no?, que la mayor parte de las necesidades que tenemos de nuestros empleados y empleadas no es la obtención de una indemnización, cuando todavía no han tenido una estabilización de empleo.
sino que es el mantener su actividad laboral dentro de la administración pública, dotándoles de esa estabilidad. Y la indemnización será el mal menor, es decir, esa reclamación subsidiaria que se puede introducir en la demanda, pero nuestro objetivo siempre, ¿no?, en un poco ese laboratorio jurídico que tenemos, es el establecimiento de cómo podemos evitar ese cese. Si se plantea una demanda, ¿no?, de reconocimiento de derecho donde haya esa indefinidad no fija antes de un cese, antes de una finalización de la causa de temporalidad incluida en el propio contrato, nos permite un abanico más amplio de defensa de que ante la consecuencia del despido lo que se plantee sea el mantenimiento. ¿Cómo se puede conseguir? Pues a través de una pelea en el procedimiento de reconocimiento de derecho y la ejecución de los hechos que estaban vivos en el momento de presentar la demanda, si en ese momento, lógicamente, estaba viva la relación laboral, ¿no? Y aquí hemos planteado diferentes procedimientos donde en esa búsqueda, ¿no?, del florecimiento de nuevas soluciones, el ver si a través de estas medidas también se puede conseguir una estabilización dentro de esos procedimientos de reconocimiento, por lo menos ante un temporal que no ha sido reconocido indefinido no fijo que se ve en las puertas de esta extinción de su relación laboral, ¿no? Cuando ya no nos encontramos, ¿no?, ante la posibilidad del mantenimiento del vínculo y estamos ante un reconocimiento de derecho ya no, sino que estamos directamente ante un despido también se puede pedir la nulidad del cese de este despido. Es una nulidad que lógicamente está tasada en unas circunstancias o causas de pedir. Si yo, por ejemplo, he pedido previamente un reconocimiento de un derecho y que luego, posteriormente, sin ningún causa o motivo justificado, soy cesado por una causa temporal, cuando yo demuestro que mi prestación de servicios no es temporal, por lo tanto, la causa de cese de esa finalización temporal no puede en ningún caso extinguir mi vínculo laboral, pues también podríamos entender que puede haber afectado una garantía al derecho a la tutela judicial efectiva, un derecho constitucional recogida en el 24 de la Constitución. Y este derecho no solo protege el derecho a no sufrir represalias, sino también protege el derecho a obtener una respuesta judicial a una reclamación que yo estoy planteando. Si yo estoy planteando un reconocimiento de derecho donde lo que estoy pidiendo es el ser indefinido de la Administración y soy cesado previamente, a mí lo que se me está impidiendo es que esa sentencia de reconocimiento de derecho pueda desprender efectos. Es decir, ¿afecta al 24? Sí. ¿Por la garantía de indemnidad? No. Por el derecho a la tutela judicial efectiva. Hay otro supuesto, ¿no?, y lo tocó así un poco al hilo también de lo que había comentado Lois, que sería esa pérdida de oportunidades. Si yo realmente, por la antigüedad que yo tengo en este puesto, mi plaza tenía que haber sido una de las plazas que tenían que haber salido en ese proceso de estabilización y no sale, y yo tengo una pérdida de oportunidades y yo no he accedido a ese puesto y luego he sido posteriormente cesado y ese cese ha sido un despido improcedente, un despido sin causa, se me estaría vulnerando otro derecho constitucional, el derecho del artículo 23 que garantiza esa posibilidad de acceso a puestos de la administración pública. Por lo tanto, también tenemos ahí otra base para poder pedir una nulidad dentro de este despido, pues por esa pérdida de oportunidades que se nos han llegado a plantear, ¿no? Ahora está muy en boga la discusión de ¿y qué se entiende por una indemnización a efectos de este despido, este cese, ¿no? Tenemos esas tres herramientas que he citado que nos abren esas nuevas puertas, ¿no?, para poder investigar. La Carta Social Europea, el Convenio 158 y la Directiva 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada, ¿no? Si me permitís, aunque ya os digo, la síntesis, ¿no?, de los principios que nos van a hablar de esta indemnización es que sea adecuada, una reparación apropiada y una función disuasoria. La función disuasoria es un elemento a mayores de la reposición del daño que yo he sufrido como trabajador, ¿no? Si me permitís, por lo tanto, ya paso de ese temporal que no ha obtenido sentencia de distancia al siguiente supuesto, que es el indefinido no fijo que ve finalizada su relación laboral. Yo puedo ya ser un indefinido no fijo porque he obtenido una sentencia. Es cierto que también tenemos procedimientos donde estamos discutiendo si ese indefinido no fijo que ha obtenido esa sentencia y que lleva otros 7 años como indefinido no fijo, estamos realmente ante una falta de respuesta a la directiva europea, porque realmente el indefinido no fijo es un nuevo temporal. Yo no tengo esa estabilización de mi puesto de trabajo y que por lo tanto hay un nuevo incumplimiento. Habría un segundo incumplimiento que se ha mantenido durante esos 7 años en los que he seguido teniendo una cierta precariedad, ¿no?, en mi vínculo, ¿no?
Pero como indemnización, ¿no?, que podría llegar a obtener, hay dos supuestos. El indefinido no fijo, que se ve cesado porque no ha superado ese proceso selectivo o se ve que se ha amortizado la plaza que venía desempeñando, y luego el indefinido no fijo, que se ve también cesado, ve que finaliza su relación laboral, pero porque sí que obtiene plaza. Y porque se ve que obtiene plaza, pues por ejemplo, en funcionario o en el proceso de esa estabilización, ¿no? Nos estamos encontrando en el momento actual que por parte de administraciones públicas se le obliga a ese trabajador o esa trabajadora a que previo a poder tomar posesión, ¿no?, de ese nuevo plaza o puesto, desista del anterior voluntariamente, como si fuera una renuncia o una baja voluntaria, ¿no? Eso lógicamente lo hace a efectos de intentar evitar que a través de ese vínculo que se ve finalizado pueda obtener derecho a algún tipo de indemnización. Es un punto en el cual, aunque se haya obtenido luego esa estabilización, lo cierto es que esa estabilización lo que nos está generando es un nuevo vínculo con la administración, o si accede a un puesto funcionarial. Ese nuevo acceso, ese traslado, por lo tanto, se puede entender que ha cumplido con un efecto disuasorio al abuso de temporalidad. Pues no, porque es la aplicación pura y dura de los procesos marcados por la ley. No es ningún desincentivo a la aplicación ni es tampoco ninguna sanción a quien ha cometido este fraude. Se puede entender que ese trabajador, esa trabajadora, tiene una reposición por los años de precariedad en los que ha estado, en estas circunstancias. Tenemos que ese punto también sería residual, ¿no?, entender que se cumplen esos objetivos, ¿no? ¿Esto qué puede permitir? El que a pesar de que esté en esa situación, yo pueda presentar una reclamación, alegando que es cierto que ahora he entrado en una nueva situación, pero que el vínculo que se ve finalizado tiene que tener una serie de indemnizaciones por los abusos cometidos en su momento y por esa responsabilidad cometida por el empleador, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros en estos casos, claro, lo que solemos recomendar es, por ejemplo, un acta de manifestaciones ante notario previo a la firma de esa baja voluntaria, donde se diga que, bueno, que por imperativo legal, por imperativo laboral, se me obliga a renunciar a mi vínculo laboral previo, sin el cual yo no podría acceder al puesto público al que estoy aspirando y que por lo tanto lo hago sometido bajo esta presión, pero con una reserva de acciones por las consecuencias que se hayan cometido o derivado del fraude contractual al que he estado sometido, ¿no? Esto permitiría, además de que luego habría la discusión de que si también son derechos irrenunciables por el artículo 3.5 del Estatuto, permitiría luego en otro procedimiento el plantear esa indemnización a pesar de haber dado ese pase, ¿no?, a esa estabilización o a ese nuevo puesto, a ese nuevo, ya sea como laboral o ya sea como funcionario, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero luego también tenemos al que no accede a ningún puesto en la administración y de repente se ve, pues, cesado, diríamos un poco coloquialmente, en la calle, pues con la prestación por desempleo correspondiente, ¿no? Claro, ante un despido que pueda ser considerado como improcedente de un personal temporal, podríamos aspirar, en primer lugar, a la indemnización por despido improcedente, tasada, ¿no?, también en el Estatuto de los Trabajadores, pues de los 45 días hasta el 12 de febrero del 2012, los 33 a partir de entonces, y con los principios tasados, ¿no? Es cierto que hay también sentencias que se han dictado en su momento donde nos hablaban de los 20 días que se podían llegar a producir en los supuestos de amortizaciones de puestos que en su caso pues, se hubieran llegado a efectuar pues, por parte de la Administración como si se trataran de despidos objetivos realizados por la misma, ¿no? Como bien os señalamos, esta normativa que hemos citado y que estamos ahora pendientes de que haya una resolución, ¿no?, del Consejo de Europa en precisamente denuncias presentadas en el caso de España, sabiendo que ya hay un previo pronunciamiento de Francia, en Francia también tenían indemnizaciones que estaban tasadas, como en nuestro estatuto, ¿no? Y se entendió por parte de estas instancias europeas que estas indemnizaciones tasadas no eran suficientes para facilitar una indemnización global, una completa de los trabajadores que habían sido despedidos y que por lo tanto se consideraban que eran insuficientes. Eso nos permite elevar esas cuantías indemnizatorias. Lógicamente ahora no tenemos criterios objetivos marcados por la doctrina y la jurisprudencia y es lo que nos marca un poco en ese campo de la investigación de lo que estamos incluyendo dentro de esas indemnizaciones, ¿no? Ha habido ya sentencias que se han dictado
por parte, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde analiza perjuicios a mayores excepcionales que se hayan podido cometer en esos casos concretos y que esos perjuicios se valoren, se tomen en cuenta y se puedan pedir y se puedan cuantificar elevando las cuantías legales establecidas por parte de la ley. Se están empezando a plantear también reclamaciones en las cuales, en supuestos como estos, en los que ha habido un fraude, ha habido un abuso de temporalidad, se plantee y se valore el daño moral, y que el daño moral también sea un daño que pueda ser indemnizado a través de, una vez se ha finalizado esa relación laboral. Está luego también cómo se debe computar la valoración del efecto disuasorio que debe tener también esa indemnización, pues para que la propia administración, y habrá que tomar en cuenta el tamaño de la administración, el número de contrataciones fraudulentas que haya tenido, etcétera, para también poder reclamarlo, esas indemnizaciones, ¿no? Nosotros hemos llegado también a plantear, dentro de las novedades que tenemos en este tipo de procedimientos, el que llegue un punto que el derecho de opción en un despido entre la readmisión e indemnización no sea de la administración o del empleador, sino que sea ejercido por el propio trabajador ante la ausencia de una causa legal que pueda permitir la extinción de su relación laboral, sabiendo que en principio en nuestro país el despido sin causa está prohibido, no se permite el despido sin causa, tiene que haber una causa. Y solo en los supuestos en los que haya problemas para poder demostrar esta causa o la causa sea insuficiente, es cuando tenemos la improcedencia y las consecuencias que nos marca el Estatuto de los Trabajadores sobre esa improcedencia, ¿no? Pero claro, en el supuesto actual que tenemos en la Administración, cuando estamos ante una fraudulencia contractual, lo que tenemos es una absoluta ausencia de causa legal de finalización cuando nos están tratando como temporales los que se ven abocados pues al cese y al despido, ¿no? Por lo tanto, en base a ese principio, ¿no?, que había comentado al inicio, de qué era lo que debía incluirse en una indemnización reparadora y disuasoria, debemos entender que una indemnización de 20 días por año de trabajo hasta un máximo de 12 mensualidades en supuestos de unas largas vidas profesionales, largas vidas laborales, es una indemnización adecuada, proporcionada, disuasoria. Lo debemos entender también en supuestos de indemnizaciones tasadas, tan limitadas como las que marca el Estatuto. Pues bueno, ya estamos viendo que la propia doctrina que se está estableciendo, ¿no?, y las posibilidades de pronunciamientos que tengamos a través de estos tribunales, ¿no?, y estos organismos, más allá de los propios internos, nos está abriendo puertas para poder discutirlo, ¿no? Por eso, bueno, entendemos que ahora es el momento de poder plantearlo, ¿no? De hecho, bueno, también en nuestras demandas estamos planteando posibles cuestiones prejudiciales en afectaciones o vulneraciones que podamos ver principalmente de esta directiva, de la 99/70, ¿no? Y yo creo que he tocado un poco los temas. No sé si queréis que se concrete, ¿no?, alguno, o pasamos directamente a las preguntas. Tenemos decenas de preguntas, de consultas. Yo antes de... Bueno, gracias obviamente por vuestra exposición, tan brillantes como todos los días en el despacho. O sea, trabajar con vosotros es una maravilla, ¿no? Dicho esto, antes de pasar a las preguntas de los asistentes, yo quiero lanzaros un par de pelotas al aire, a ver qué opináis, ¿no? Primer punto. Fin de la vinculación temporal, ya sea estatutario, ya sea funcionario, ya sea laboral, por la superación del proceso selectivo. Es decir, empleado público que ha superado el proceso selectivo, bien sea de estabilización, bien sea de consolidación, pero que estaba en situación de abuso de temporalidad. A pesar de estas circunstancias, ¿tendría derecho a solicitar una compensación o indemnización por ese abuso de temporalidad? Siguiente cuestión. ¿Qué plazos tenemos para recurrir en el caso de trabajadores que son cesados o que tienen que renunciar al puesto que desempeñan porque han superado el proceso selectivo, o que habiendo superado el proceso selectivo son igualmente cesados como personal laboral temporal o como personal estatutario temporal y pasan a personal estatutario fijo, funcionario de carrera o laboral fijo? En el caso del personal funcionario estatutario que acceda que sea nombrado finalmente, que consolide, sí puede solicitar una indemnización. Tiene un plazo, tiene que estar sometida a esa indemnización, se somete a las reglas de la responsabilidad patrimonial de la Administración, por lo tanto tiene un plazo de prescripción de 1 año. Como decíamos antes, la jurisprudencia
está restringiendo hasta ahora, y esperemos que haya algún giro, que venga de Europa alguna sentencia que haga cambiar las cosas, pero por ahora en el ámbito de lo contencioso administrativo está francamente difícil lograr una indemnización por daños morales. Por supuesto se puede plantear y está muy bien intentarlo, pero lo cierto es que en el ámbito contencioso administrativo indemnizaciones de daños morales están complicadas. Yo no conozco ninguna hasta el momento que se haya estimado indemnización por daño moral en juzgados o en tribunales de lo contencioso administrativo, daño moral derivado del fraude en la contratación temporal. Pero ahí está la posibilidad. El Tribunal Supremo dice que sí, que cabe, en caso de apreciación de fraude, cabe solicitar una indemnización, pero que hay que determinar el daño. Pues habrá que aportar informes médicos que pongan de manifiesto la afectación, el daño moral, el daño psíquico, en fin, ir por ahí. Tiene que probarse el daño. Y sí que los plazos son más amplios que en el ámbito laboral. Tendríamos un año para reclamar desde que se produce el daño, desde que se materializa el daño. Y bueno, ya no me acuerdo de la otra pregunta. Eran los plazos. Los dos. Bueno, claro, el ámbito laboral es distinto del contencioso, porque yo creo que a los empleados públicos les metieron un golazo de 3×4 con el tema de las costas. Además, en el procedimiento, que para mí es algo totalmente injustificado, ¿no? Que un trabajador o una trabajadora pueda reclamar en una administración pública por formar parte de la misma como una trabajadora de condición fijo indefinido y que no tenga costas y que tenga que ir en unas situaciones similares, ¿no? De precariedad, de defensa de los derechos, de estabilización, con una normativa internacional pues más o menos comparable, porque de hecho la directiva europea no distingue entre el empleado público según la contratación que tenga con la administración, ¿no? Entonces, hombre, me parece significativo porque sé que es más complicado, ¿no? En el contencioso administrativo por el elemento de las costas, ¿no? En laboral, por lo tanto, digamos que somos más dados a intentar introducir pues, esas innovaciones porque no tenemos la losa, ¿no? que implica estas costas y bueno, luego la composición habitual que suele haber con ese modo de ser o de pensar, ¿no? Por parte de los juzgados o de la jurisdicción contenciosa administrativa, que muchas veces es pro administración, pues porque se ven como unos tuteladores de la defensa de estos derechos, ¿no? Dicho lo dicho, yo creo que le di contestación a tu pregunta en base a la suposición que estaba efectuando, ¿no? Y ahí yo entendía que sí que cabía esa reclamación en la vía laboral por ese elemento de esos conceptos indemnizatorios o de esos conceptos que se deben utilizar ante el abuso. Aquí estamos hablando de que existe un abuso de la temporalidad. Ese abuso de la temporalidad pues, finaliza cuando se extingue ese vínculo establecido con esa contratación pues, fraudulenta, ¿no? Pero realmente hay una compensación, ha habido una indemnización, ha habido un efecto disuasorio. No, ninguno de estos principios se han cumplido. ¿Esto qué me permite? El hecho de poder establecer una reclamación que, lógicamente, habrá que estar bien fundamentada, porque hemos de partir de aquí hay dos cuestiones, que es el factor jurídico y el factor humano. Y que para un magistrado o una magistrada, es cierto que cuando vaya a entrar a analizar un supuesto de indemnización, si sabe que ese trabajador o trabajadora está en la administración pública, verá que el daño que tiene es menor, porque dirá, bueno, que ya está en esa estabilización. Sí, oiga, ya está. Pero lo que tenemos que ver es, en el proceso previo, el incumplimiento, las consecuencias de ese incumplimiento que tienen que tener y cómo se le tiene que reponer. Por eso, por ejemplo, el daño moral incluye casos, ¿no? Como los que ha analizado Lois, de difícil prueba. El daño moral es el daño provocado en mi haber interno, esa vulneración que se me ha provocado de ese derecho, vinculado habitualmente a vulneraciones de derechos fundamentales, pero también vinculado a la precariedad en la que yo he estado mantenido durante todo este periodo, ¿no? Entonces, yo entiendo que sí, pero ojo, con estas limitaciones. Yo soy consciente de que hasta la fecha no ha habido tampoco, no ha sido tratado a nivel jurisprudencial, no tenemos grandes sentencias donde se analicen estas indemnizaciones, pero que eso nos da pie a poder permitirlo y a poder abrir la puerta a que se puedan llegar a reclamar y a plantear. ¿Qué plazos o indemnizaciones habría? Depende de cómo lo enfocamos. Si lo enfocamos como un reconocimiento de derecho y cantidades, es decir, está finalizado, vale, pero queremos hablar de un derecho de indemnización por el fraude cometido. Eso es un reconocimiento de derecho, tendríamos de plazo un año
desde la finalización de la situación de fraudulencia, ¿no? Si lo que entendemos es que es una indemnización que procede por el cese que se ha producido, porque vemos que podemos estar ante un despido, porque simplemente la Administración, en ese cambio, sin que haya una baja voluntaria del trabajador o la trabajadora, procede al cese de ese primer contrato, se podría llegar a presentar una demanda por despido y poder plantear esa indemnización en la demanda por despido. O incluso ambas juntas. Claro, en esa demanda por despido, el problema que nosotros tenemos como laboralistas es que el despido nos da pánico porque tiene un plazo de caducidad de 20 días, donde lo planteas o no. En esas circunstancias, muchas veces, cuando vemos dudas en si puede ir por un procedimiento de despido o de reconocimiento de derecho, como bien señalas, vamos por las dos, porque planteamos un despido para interrumpir las caducidades, ¿no? Y que no perder la capacidad de poder discutir la indemnización dentro de ese cese, pero yo entiendo que según en qué supuesto, habría que ver específicamente, ¿no?, los hechos, ¿no?, de ese caso concreto, se podría llegar a plantear igual como reconocimiento de derecho y cantidades, pues por la infracción de la normativa laboral cometida durante todos estos años por parte de este caso el empleador público. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que en este sentido igual pico de demasiado ambicioso u optimista, ¿no? Pero yo sí que creo que, tanto en el ámbito como contencioso administrativo como en el social, es viable plantear al menos una persona que cesa como consecuencia de la toma de posesión en el proceso selectivo, bien sea un proceso de concurso-oposición, bien sea de puro concurso, de méritos en esta línea de la Ley 2021, yo sí que entiendo que cabría esa posibilidad, por lo menos, de plantear los 20 días por año, porque es la propia Administración, en este caso el propio legislador, el que ha optado por establecer una indemnización a tanto alzado, ¿no? Es decir, más allá de esa indemnización de daños y perjuicios, que habría que acreditar el daño y perjuicio concreto, es cierto que el legislador, para unas personas en concreto que tenían una determinada antigüedad y que no superan un determinado proceso de concurso, les da una opción de obtener, pues, una compensación económica consecuencia de la pérdida del empleo, ¿no? Pero claro, ¿esto qué significa? Que al mismo tiempo aquellas personas que se han sometido a ese mismo concurso, o incluso un concurso oposición, pero que sí que lo han superado, se ven sin embargo abocadas a que su situación de abuso pues no ha llegado a tener una indemnización o compensación. El TJUE, múltiples sentencias que todos conocemos, pues desde el caso de Neller, el caso de León Medio Aldea y otras muchas, ya viene defendiendo desde hace mucho tiempo que ante una situación de abuso no cabe ni mantener una situación de interinidad ni tampoco cabe el mero reconocimiento indefinido no fijo, que eso no conlleva ningún tipo de sanción porque al final es mantener la situación de temporalidad, ¿no? Claro, en estos supuestos, que la solución que se da desde el ordenamiento jurídico interno sustituyo un tipo de temporalidad por otro tipo de temporalidad, a mí es que me da igual que yo supere el proceso selectivo o no. La sanción tiene que ser frente al abuso de temporalidad, más allá de la pérdida del empleo. Es decir, digamos que habría una compensación por abuso y en tal caso una indemnización derivada de la extinción, en el ámbito sobre todo de personal laboral, pero por lo menos en el ámbito personal estatutario y funcionario, pues por lo menos entiendo que esa compensación de los 20 días, porque ha sido el propio legislador el que ha optado por esa vía de compensación de la pérdida del empleo, pues es trasladable por esa circunstancia de abuso de temporalidad para que haya una sanción realmente efectiva y disuasoria, ¿no? Vamos, estoy totalmente de acuerdo con vosotros en la situación que tenemos y en las soluciones que podemos dar. Yo sí que creo que podemos ir un poquito más allá en ese sentido, ¿no? Sobre todo en el ámbito del personal funcionario y estatutario, porque es cierto que el personal laboral, la jurisdicción social, pues es más proactiva a la hora de dar saltos o valorar estas posibles cuestiones, ¿no? Voy a pasar ya con las preguntas que tenemos. Tenemos cientos de personas conectadas y nos están llegando decenas de preguntas, o sea, va a ser absolutamente imposible que podamos dar traslado de todas ellas. Entonces, de las que están entrando, os voy a dar pues algunas que considere que tal vez sean más relevantes o que tienen mayor afectación global y que puedan dar lugar pues a mayor debate, ¿no? Una pregunta, es un poco bola de cristal, ¿no? Pero bueno, pregunta uno de los asistentes: ¿cómo afectará la resolución de las prejudiciales a los que han denunciado y a los que ya son indefinidos no fijos? Bueno,
Es un poco bola de cristal. Soy consciente. Es una pregunta de la... yo entiendo que lo que pregunta, y corrígeme si me equivoco, es el efecto de cosa juzgada con cambios de criterio que haya posteriormente por la doctrina europea. Y esto es problemático. O sea, se ha llegado a discutir, ¿no?, en algunos casos la capacidad cuasi normativa que tienen las sentencias del TJUE. Y yo lo hemos fundamentado en recursos, ¿no?, y reclamaciones, diciendo, mire, por un lado es injusto, ¿no?, porque afecta al principio de igualdad y es un cambio de criterio donde las sentencias del TJUE pues tienen eficacia, ¿no?, frente a todos los juzgados, a todos los tribunales, y que casi que esa doctrina, cuando me refiero a cuasi normativa, sería como decir que se ha efectuado un acto normativo a través de la sentencia que pueda implicar un cambio con respecto a la situación anterior que me pueda permitir reabrir un procedimiento que ya estaba cerrado. Siendo realistas, aunque a mí me parece todavía defendible, y me parece que en según qué supuestos y ante las tragedias que ello pueda generar, pues hay que verlo, porque igual que hay verdades que hoy decimos que son inatacables, pues en el día a día les vamos metiendo mella y cuestiones que hace 5 años nos dirían que eran impensables, las hemos conseguido. Las empleadas de hogar. Pues, por ejemplo, ¿no?, por poner un ejemplo de los múltiples en los que hemos estado metidos, se pueden llegar a efectuar, ¿no? Entonces, de inicio hay una base para poder pelearlo, pero el principio de cosa juzgada es un principio muy relevante de orden público procesal, y la mayor parte de los tribunales y juzgados están diciendo que un cambio de jurisprudencia, por ejemplo del Supremo, un cambio de doctrina de un Tribunal Superior de Justicia, no puede generar que yo reabra un procedimiento que ya ha sido juzgado y que ya tiene una resolución, porque si no estaríamos constantemente, ¿no?, abriendo estos procedimientos, ¿no? Entonces, de inicio, la mayor parte de juzgados y tribunales tienden a que aplican el principio de cosa juzgada, de que no se puede reabrir. ¿Habría opciones y posibilidades, siendo una sentencia de un tribunal como es el de Justicia de la Unión Europea, o habiendo una interpretación, por ejemplo, de la Carta Social Europea, que se entiende también como una norma, un tratado internacional, que no ha sido aplicado en un caso, podría llegarse a efectuar? Pero, siendo realistas, o sea, la cosa está complicada, ¿eh? Coincido. Si hay algo que reclamar, lo mejor es no esperar, plantearla en el orden contencioso al menos, plantear la reclamación, si ha lugar alguna reclamación de carácter indemnizatorio, plantearla ya, interrumpir ya la prescripción y bueno, es que no sé muy bien si comprendí todo el alcance de la pregunta, pero mejor no esperar. Otra pregunta, ya digo que son decenas las que nos están llegando, va a ser imposible, pero bueno, pongo otra que puede ser interesante. Buenas tardes, ¿es posible despedir a un indefinido no fijo sin indemnización por un proceso de estabilización derivado de las leyes de presupuestos anteriores a la Ley 2021? Yo entiendo, obviamente, que no. El indefinido no fijo tiene derecho a indemnización en todo caso. O sea, pero bueno, no sé si queréis matizar algo al respecto. En absoluto. Voy a ver, estoy buscando preguntas que puedan ser relevantes, o sobre todo que tengan aplicación para un mayor grupo de personas. Esta puede ser interesante. Quienes todavía no tenemos la declaración de indefinido no fijo, porque nuestras demandas de fijeza, donde solicitamos subsidiariamente indefinido no fijo, están en curso por resolverse todavía, ¿no podemos obtener indemnización por cese según la Ley 2021? Sí, por supuesto que sí. Javier, opinas lo mismo, ¿no? Yo sí, opino lo mismo, sobre todo porque, bueno, esas demandas ya están interpuestas, ¿no? Primero habrá que ver a ver qué es lo que se resuelve en las mismas por los efectos que pueda generar en el momento que se han planteado y en las situaciones en las que se han planteado, pero yo entiendo que en todo momento sí que se podrá plantear esa indemnización. Yo, o sea, incluso cogiendo la pregunta, la cuestión ya no es si tengo derecho a la indemnización de la Ley 2021, sino si no estaremos incluso ante un despido improcedente. Claro. Es decir, lo que esta persona plantea, lo que tiene que tener en cuenta es que si se produce el cese, no es que tengamos que pedir esa indemnización de 20 días, sino si podemos ir más allá. El mantenimiento, entonces, de la sentencia es que está como un trabajador temporal, no reconocido en fraude. Entonces, si está como un trabajador temporal no reconocido en fraude, en el momento del cese, lo que se discutirá es, esto no es un cese, esto es un despido.
A mí me están despidiendo y por lo tanto dentro del despido yo quiero la improcedencia del despido porque soy un trabajador indefinido no fijo, pero en el momento en el que se me ha cesado no se me ha tratado como un indefinido no fijo, Claro. sino como un temporal que fuera conforme a derecho. Y es más, en ese momento también en el despido lo que había que llegar a plantear es decir, oiga, y si ya tengo planteada una demanda de fijeza, igual lo que hay que esperar es ver si puedo acceder a la fijeza, porque si puedo acceder a la fijeza, mi despido no sería, entiendo yo, improcedente, sino que podría llegar a ser nulo en tanto en cuanto vulneraría el artículo 23 y el 24 de la Constitución española, ¿no? Entonces, el poder plantearlo, ¿no? Eso da pie... Incluso lo que hemos hablado varias veces de la perpetuatio jurisdictionis, de que, bueno, La si yo, claro, jurisdicción, ¿no?, que se señala, ¿no? Eso es otro principio del derecho, que en principio los hechos que hay que tomar en cuenta en la resolución de un procedimiento y el derecho son los que están vivos en el momento en el que se presenta esa demanda. Si yo en el momento en el que presento la demanda de fijeza o de indefinidad, mi relación laboral está viva y yo pido, por ejemplo, en la demanda no solo el que se condena al reconocimiento de la indefinidad como una mera declaración, sino que además haya un efecto de condena. Oiga, reconózcame en esta condición, pero además que se condene a que la parte empleadora me contrate, efectúe una contratación como fijo o como indefinido no fijo con carácter subsidiario. Si a mí me cesan antes, ese objeto de condena que yo estoy pidiendo pierde totalmente la capacidad de poder desarrollarse y por lo tanto me está afectando a mi tutela judicial. Entonces, es un poco lo que hablábamos. Eso sí que es un campo de trabajo para dotarle de diferentes soluciones contra la inercia, ¿no?, o el desánimo, ¿no?, que pueda tener alguno en estos tipos de procedimientos, porque es el momento de plantearlo ahora, porque no tenemos las puertas cerradas para su planteamiento. Plantea una persona, esto puede ser interesante también, una persona anónima, en educación las plazas a las que nos quieren mandar están en el pueblo más lejano, porque las plazas en educación no tienen RPT, ni ha habido transparencia y no se sabe cuáles son las plazas de estabilización. Por eso no sabemos dónde nos van a mandar. Esto no podemos hacer nada, no tenemos ninguna información de las plazas y dónde nos van a mandar. Sigue el maltrato por parte de la Administración. Claro, lo que se provee son plazas y no puestos. Esto, la verdad que en este sentido se podría plantear que hay un perjuicio por este cambio de destino del lugar de trabajo y acumularlo a esa pretensión indemnizatoria que se pueda llegar a plantear, ¿no? Pero a priori la Administración lo que cubre son plazas y no puestos. Hay otra pregunta también interesante, que ya ha sido un poco lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, una persona llamada Javier plantea que ha sido interino en vacante durante 16 años, han sacado su plaza a concurso por la Ley 2021 y la ha ganado. Y la han enviado para firmar un nuevo contrato laboral fijo, pero sin indemnización alguna. ¿Cuánto me correspondería? Bueno, pues está claro que en este caso es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Es decir, cabe la opción, si todavía estamos en plazo, cabría la opción de plantear que existe ese derecho indemnizatorio a los 20 días por año, con independencia de que se haya obtenido plaza en el concurso como sanción frente a esa situación de abuso de temporalidad que se ha ido produciendo durante 16 años. Sería recomendable, y esto lo comentamos para todas aquellas personas que podéis estar afectadas, que os obliguen a firmar un nuevo contrato como laborales fijos o como funcionarios de carrera sin cesaros previamente como personal temporal, es decir, que os obliguen a renunciar a vuestro contrato temporal o vuestro contrato indefinido para poder hacer el contrato o el nombramiento de carácter fijo. Bien, en estos casos, como decía Javier, es muy importante que si os obligan a hacer esa renuncia, que antes de hacerla vayáis ante notario y hagáis unas manifestaciones haciendo constar que vais a renunciar a ese contrato o ese nombramiento a los meros efectos de poder tomar posesión sin que en ningún caso esa renuncia sea por voluntad propia, sino impuesta por la propia Administración y sin que en ningún caso renunciéis a ninguno de vuestros derechos, ni estatutarios, ni funcionariales, ni laborales, y en concreto a las indemnizaciones que legalmente podéis tener derecho, ¿no? Sigo buscando preguntas. Mientras buscas, sí. solo un matiz, ¿no?, que es un poco para que quede concretado, ¿no? La indemnización, ¿no?, que ha señalado Fabián, de esos 20 días, ¿no?, como posibilidad de reclamación, primero,
volvemos a hablar de esa cautela, de que son reclamaciones que tampoco tenemos antecedentes, ¿no? Es una discusión que se está produciendo en el momento actual, ¿no? Y segundo, que 20 días es un criterio, ¿no?, que ha fundamentado en atención a esa equiparación, ¿no?, que había según la norma, etcétera, ¿no? Son criterios. No estamos ante indemnizaciones tasadas, ¿no?, en este caso, igual que cuando hablamos de complementarias o de efectos disuasorios. La cuestión, ¿no?, igual que cuando surgen daños morales vinculados a derechos fundamentales, donde a veces se utiliza la ley de infracciones y sanciones del orden social como un elemento para poder cuantificarlo, ¿no? Entonces, son medidas o son medidas de cuantificación que nos parecen razonables para poder defenderlas y entrar en ese factor humano, ¿no?, judicial, de darle una impresión para que pueda ser estimado, ¿no? Eso no significa que sea esa indemnización concreta, ¿eh? Solo quería simplemente matizarlo, que son criterios, ¿no?, para poder cuantificar indemnizaciones. A veces podemos utilizar los 20 días, a veces podemos utilizar la prolongación del vínculo, el tamaño de la administración, otra serie de criterios, ¿no? Cada caso, en ese supuesto, pues habrá que analizarlo, ¿no?, para ver cuáles son los criterios que podríamos llegar a utilizar. No es una indemnización tasada. Lo que está claro es que no hay fórmulas, o sea, no hay formularios, sino que cada caso es único y debe ser valorado y estudiado pues de forma detallada. El formulario de reclamación, pues en este tipo de cuestiones, pues entendemos que sus posibilidades de que salgan bien son muy limitadas, porque al final lo que estamos haciendo es innovación jurídica, porque es cierto que la ley llega hasta donde llega y todo aquello que no sea pues intentar ir más allá, no solo en base al TJUE, sino en directivas comunitarias, pues resoluciones de la propia OIT, bueno, convenios de la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, todo aquello que nos, bueno, Carta Social Europea, etcétera, etcétera, tenemos que ir mucho más allá para romper ciertos bloques que existen, y para eso está claro que no podemos tirar de formularios, ¿no? Otra pregunta que plantean, yo creo que la respuesta es lógica y muy rápida, pero bueno, es un tema que puede surgir a bastantes personas, ¿no? Si me cesan de mi puesto como indefinido no fijo con una antigüedad en el mismo de 24 años, la indemnización de 20 días por año que me corresponde, ¿debo de aceptarla y denunciar aparte por una resarcitoria o no debo de aceptarla para renunciar, o entiendo que es para denunciar la resarcitoria? Es indefinido no fijo, ya reconocido. Claro, bueno, es como en un despido objetivo, ¿no? En esas circunstancias, a mí cuando me abonan, salvo que me hagan firmar un escrito, ¿no?, diciendo te abono esta indemnización, pero a cambio de que te la abone, me firmas un escrito donde me consideras saldo y finiquitado por todas las obligaciones que pudieran derivar de aquí. Yo, cuando nos preguntan, me han despedido por causas objetivas, me han dado los 20 días y tengo un cheque de 20.000 euros, ¿lo cobro? Por supuesto, cóbralo cuanto antes. La cuestión es que también le planteamos, si estamos pidiendo la nulidad o la posibilidad de mantener el vínculo laboral, cóbralo, pero mételo en el banco, porque si accedemos al puesto, la indemnización se devolvería cuando es por el cese, porque ya no estaríamos cesados. Si luego hubiera un componente resarcitorio, pues por disuasión o por los perjuicios cometidos, ¿no?, durante esa temporalidad, ¿no? Pero el hecho de que yo cobre una cuantía no significa que con el cobro de la cuantía estoy desistiendo de mis derechos que pudieran haber a mayores para poder reclamar con la misma, no implica eso el acto, ¿no? Con lo cual es coger el dinero sin ningún tipo de problemas, no firmar ningún desistimiento, no firmar nada que pueda luego impedirlo, la reclamación, porque se ve que ahí estoy percibiendo la cuantía a cambio de no reclamar, y seguir adelante con las reclamaciones que considere oportunas, claro. Bueno, estas son varias preguntas de la misma persona, de Jorge, sobre el ámbito de la educación, son bastante interesantes. Plantea que, bueno, que en educación la abogacía del Estado va a defender que no, o sea, los docentes no han sido cesados por el proceso de estabilización, sino por un cese normal, es decir, como un cese de cualquier otro año, ¿no? Entonces, pregunta, ¿cómo se ataca ese argumento? Hay que demostrar, o sea, luego dice que en última instancia lo que va a defender la abogacía del Estado es que solo se pague el último curso, es decir, 20 días solo. Sí hay que demostrar, en ese caso, la concatenación de contratos y el fraude de ley, si se pueden pedir hasta 33 días por año trabajado, o incluso, bueno, esto ya es un poco otra vez bola de cristal, ¿no?, los efectos que determine el TJUE en su momento.
Bueno, eso ya tenemos sentencias en el despacho. Ya, es decir, nosotros en CERES ya llevamos cuestiones de docentes y precisamente en el ámbito de algunas comunidades autónomas que había concatenación de nombramientos para el desempeño de la misma especialidad durante sucesivos años, el Supremo ya resolvió que eso era un abuso de temporalidad y que bueno, pues existía una situación de abuso no del último año, sino de los últimos 15, 12 o incluso 20 años, ¿no? Partiendo de esta base, obviamente, en mi opinión, no cabe que la Abogacía del Estado defienda que únicamente va a compensar o indemnizar en virtud al último nombramiento, porque el propio, si ya hay una sentencia previa o una sentencia posterior que diga que hay una situación de abuso, habrá que estar a toda la cadena, porque lo que es la situación de abusividad en la contratación o en el nombramiento, lo que determina es que tendremos que atender a toda la cadena que se ha producido y no solo al último vínculo entre las partes, con lo cual entiendo que ese criterio de Abogacía del Estado yo desde luego no lo comparto y yo creo que es perfectamente defendible y en la línea ya tenemos resoluciones que dicen otra cuestión, que es que hay que tomar toda la cadena. En cuanto a la cuantía indemnizatoria, obviamente la discusión va a ser si son 20 días o son 33 por equiparación con el personal laboral, como si fuese un despido improcedente. Yo eso ya lo veo más complicado. No sé qué opinas tú, Lois. Bueno, se puede plantear, pero bueno, por lo que explicábamos antes, ¿no? Yo estaría a la cuantía a tomar toda la cadena contractual, evidentemente, y con toda la antigüedad, ¿no? Puede haber problemas a la hora de apreciar esa antigüedad cuando hay cambios de centro. Bueno, pues sabemos que el personal docente suele cambiar bastante y las sentencias que hay que reconocían un abuso y continuidad, pues estoy recordando ahora la sentencia de Zaragoza, del TSJ de Aragón, donde un profesor que llevaba 7 años en el mismo cole, en la misma especialidad, se apreció el fraude, se reconoció el derecho a una indemnización equivalente a la de despido y finalmente el Tribunal Supremo dictó sentencia revocando la indemnización, ¿no? Reconoció que efectivamente que existía un fraude y un abuso, pero bueno, pues siguiendo la línea ya expresada en sus sentencias de septiembre de 2018, considero que no había lugar a esa indemnización análoga a la laboral. En este caso, habría que reclamar, en cuanto se produce el nombramiento, una vez consolidado, ¿no? Reclamar el total de la indemnización, de la compensación, perdón, teniendo en cuenta toda la antigüedad. Hay aquí otra pregunta que puede ser interesante, María, que dice que hay muchas sentencias que reconocen el abuso y no dan indemnización. Entonces, ¿de qué vale ir a juicio? Bueno, yo aquí sí que quiero hacer un matiz importante. Estas sentencias son anteriores a la entrada en vigor de la Ley 2021. Es decir, una cosa es que antes de la entrada en vigor de la Ley 2021 ninguna disposición legal en nuestro ordenamiento jurídico estableciese ningún tipo de compensación o indemnización en caso de cese o en caso de abuso de temporalidad, pero lo cierto es que el legislador sí que ha optado por establecer una indemnización o una compensación para aquellos supuestos de personas que llevan prestando servicios con un vínculo temporal durante lo que dice el TJUE, un periodo de tiempo inusualmente largo, y en esos supuestos, pues nuestro legislador ha establecido que hay de hecho una indemnización de 20 días por año. Con lo cual, que haya sentencias previas que no reconozcan ese derecho indemnizatorio, porque no existía la Ley 2021, no significa que a partir de ahora no pueda producirse el efecto contrario, que salgan esas indemnizaciones, como habíamos comentado, porque sí que nuestro legislador, siguiendo la jurisprudencia del TJUE, la sanción por la que ha optado para nuestros empleados públicos en fraude de ley sea fijar 20 días por año. Entiendo que en este caso es personal con vínculo administrativo. Entiendo que sí, no claro, llega a matizarlo. Laboral sería... Claro, laboral es automático. En este sentido, la sentencia más reciente del Tribunal Supremo, de 9 de mayo, que cayó como un balde, ¿no? Muchas personas que decían, bueno, habrá cambio de criterio con la nueva normativa y tal. Bueno, pues vino a resolver de forma igual, pero sí que deja caer que, o quiero entender yo, porque pone
con base en los puestos a los efectos del artículo 93.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, conforme a la normativa aplicable al caso ratione temporis. Claro, en aquel momento todavía no estaba vigente Claro. el decreto ley 14/2021, entonces todavía estas cuestiones se van a plantear aplicando la normativa actual. Claro, pero eso hay veces, ¿no?, que es un matiz a todas esas sentencias, porque, por ejemplo, con la Carta Social Europea no fue ratificada en el BOE hasta el año 2021. Entonces ha habido sentencias donde se ha utilizado como criterio, y de hecho en la fundamentación dicen no aplicamos la Carta Social Europea porque no ha sido ratificada por España, cuestión que, si no me equivoco, había sido en junio o julio del 2021, ya está ratificada, con lo cual es un elemento nuevo que en sentencias, claro, si es una sentencia que se dicta en el año 2022, pero está analizando una demanda del año 2020, tenemos el problema de que igual los hechos que están poniendo en relación son los que estaban en vigor en un despido en el año 2020. Si la normativa es de fecha posterior, no va a aplicar esa normativa ni las nuevas puertas que hace esa normativa. Entonces, hay que tener también mucho cuidado, ¿no?, en sentencias conforme al derecho que estaba en vigor en cada momento, según las circunstancias en las que se plantea la demanda. Otra pregunta, laborales que accedimos por un concurso baremado, no podemos decir que hemos superado un examen, pero sí accedimos por los preceptos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Muchos llevamos más de 15, 20 años sin que se haya hecho una oposición. ¿Qué posibilidades tenemos de poder conseguir demostrar que nuestro acceso es válido y el despido, si no aprobamos, sería nulo o ilegal? Bueno, aquí, dentro de estas novedades, ¿no?, que se han planteado, ¿no?, y una de las sentencias fundamentales, porque fue la primera vez que el Supremo fue abriendo poco a poco la mano a través de las reclamaciones que se han ido planteando, y es por daros un poco la fijeza, un poco la situación, ¿no? Si hace 5 años alguien planteaba la fijeza, nos llamaban locos, porque no había ninguna sentencia que lo llegara a plantear. Ahora todo el mundo, sin embargo, lo está hablando en reclamaciones de derecho, y la posibilidad dice, planteamos subsidiariamente la indefinidad, pero de inicio pelear por la fijeza, ¿no? Se han establecido luego también a través del propio Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de los primeros que en el análisis de procesos selectivos en los cuales no se acababa obteniendo plaza, pero sí que se entraban en listas de contratación, o se obtenía plaza, pero era como temporal, cuáles eran los requisitos para poder entender que se había superado ese proceso, ¿no?, conforme a los principios del 103 de la Constitución Española. Y ha habido sentencias en las que por primera vez se ha reconocido esa fijeza, ¿no?, incluyendo la cuestión de AENA. Sin embargo, ¿no?, ante la evolución que ha tenido, cierto es que lo que se había exigido es que fuera por oposición, es decir, que hubiera un examen con unos criterios que fueran similares a la contratación por fijeza, ¿no?, y que por lo tanto fueran superaciones de procesos selectivos en los cuales, pues, por ejemplo, una entrevista personal se consideraba que no era suficiente, exámenes de acceso que fueran muy simples, muy sencillos, tomando en cuenta el puesto, ¿no?, al que se accedía, tampoco se consideraban que era una manera de poder entrar, y que yo entienda, simplemente por un mero concurso. Lo que pasa es que también habría que analizarlo ahora con los nuevos procesos de estabilización. Claro. Si en un proceso de estabilización actual se me permite, a través de estas nuevas normas, el poder acceder simplemente por concurso ante un puesto en la administración, si cuando yo entré en la propia administración por concurso la baremación de méritos, pues habría un poco que verlo, ¿no? Pero de inicio lo veo un poco complicado. Vamos a ir acabando ya. Voy a hacer 2 o 3 preguntas más como mucho. Roberto plantea que ocupa una plaza desde el 2005 de forma ininterrumpida como laboral temporal, 18 años, ha sido incluido en el catálogo de funcionarización y ha sido ofertada como plaza de funcionario en los procesos de consolidación 2017-2018. La pregunta es si se puede reclamar despido improcedente o nulo. Aquí la respuesta es muy clara, o sea, hay una jurisprudencia ya a estas alturas muy consolidada por parte del Tribunal Supremo de la Sala de lo Social, que establece que en aquellos supuestos en que un trabajador indefinido no fijo, en este caso no sé si eres interino, contrato por obra o lo que sea, pero bueno, tú puedes plantear igualmente en el momento del cese que tu vinculación era fraudulenta y que por lo tanto eras indefinido no fijo. Pues bueno, en estos supuestos el Tribunal Supremo ha dicho que el cese de personal laboral indefinido no fijo por parte de funcionario de carrera como consecuencia de la toma de posesión en un proceso selectivo, como mínimo es despido improcedente. Eso ya como mínimo. En el sentido en que el vínculo que tiene la persona cesada, que es laboral,
con el vínculo que tiene la persona que obtiene el puesto en esa convocatoria, que es funcionario, son totalmente divergentes y no cabe que un funcionario de carrera expulse del puesto de trabajo, aunque sea plaza de funcionario, a un personal laboral que la venía cubriendo. Por lo tanto, como mínimo es improcedente, sin perjuicio de que, valorando las circunstancias concurrentes en el caso concreto de esta persona, si ha demandado o no, si tiene algún tipo de afiliación sindical, etcétera, etcétera. Si había solicitado o no la adscripción a un al puesto laboral, es decir, teniendo en cuenta otras muchas circunstancias, desde luego también se podía plantear incluso la nulidad del despido. Claro, un poco, ¿no? A raíz del comentario que efectúas, ¿no? Depende precisamente de esto. Era un poco lo que yo había dicho también en mi intervención. En estos supuestos es muy importante, antes de que haya un despido, para poder abrir las puertas, el que se presente una demanda de reconocimiento de derecho. ¿Por qué? Y además, nosotros lo planteamos, aunque ya no sea necesario, ¿no? No simplemente con la presentación de la demanda directa, sino también con la notificación a la Administración para que tenga conocimiento de que se ha presentado una demanda donde se establece el reconocimiento de la indefinidad del puesto que yo estoy desempeñando, porque las sentencias de indefinidos no son constitutivas. La sentencia no constituye un vínculo indefinido. La sentencia lo único que me dice es declara que mi situación es una situación fraudulenta y es una situación de trabajador indefinido. Lógicamente, si la sentencia no lo constituye o lo declara, no es necesario que exista esa sentencia para que la propia Administración sea consciente de que mi vínculo es de indefinido por fraudulencia, sobre todo en supuestos tan obvios como puede haber una prolongación tan importante, ¿no? Si a raíz de esto lo que se me está efectuando es con esta funcionalización la posibilidad igual de no poder acceder a un puesto, pues por ejemplo por consolidación, por un procedimiento de estabilización, y ya un poco en ese laboratorio de ideas de si igual estamos ante una limitación de las oportunidades a las que yo puedo acceder, de mi posible acceso, ¿no? a un puesto de estabilización, o a que se provea mi propia plaza en un futuro de indefinido no fijo y yo poder acceder a ella, y si esto también me vulnera el artículo 23 de la Constitución, lo cual podría dar lugar también a otro elemento más para poder defender la nulidad. Claro, te refieres a si la plaza tendría derecho a... Bueno, si esa plaza se tendría que haber reservado para un proceso extraordinario de consolidación, ¿no? Por ejemplo. Claro, en este caso era de 2005, no era anterior a 2005, pero esto es algo que se está planteando, claro. Que se haya... Porque, por ejemplo, por consolidación puede que haya personas que prefieran que su plaza salga para un concurso oposición y luchar la plaza mediante un concurso de oposición y no mediante un concurso de méritos. Entonces, ahí hay una vía para alegar la nulidad. Vuelvo a insistir, Fernando, por si queremos matizar un poco, porque yo creo que o no nos hemos expresado bien o no ha llegado a entender lo que decíamos. Es decir, Fernando planteaba, ¿dónde está Fernando?, que los laborales que accedieron por un concurso de baremación, no superado el examen, pero sí un proceso de igualdad, mérito y capacidad, qué posibilidades tenían de poder conseguir demostrar que su acceso era válido y por tanto el despido sería nulo o ilegal. Plantea que entonces pues gente que ha llevado 20 o 30 años y que no ha tenido procesos selectivos, pues que está perdida, que no tiene derecho a nada y demás. Yo creo que no hemos dicho eso, ni mucho menos. O sea, lo que hemos dicho es que unas personas que van por un proceso de baremación, una cosa es que puedan obtener la fijeza o la estabilización definitiva en su puesto de trabajo y otra muy diferente es que no tengan derecho a nada. Obviamente, si llevas 15, 20 años prestando servicios a la Administración Pública mediante sucesivos nombramientos o contratos temporales, obviamente existe una situación de abuso de temporalidad. Hasta el momento, el Tribunal Supremo lo que ha dicho en el caso de fraude en la contratación temporal precedida de la superación de un proceso selectivo convocado para la cobertura temporal, lo que ha venido diciendo es que no ha lugar al reconocimiento de fijeza. Esto podría cambiar porque hay pendientes varias cuestiones perjudiciales al respecto. Incluso, bueno, quizás al final también había una en Galicia que nos iban a elevar, pero puede que cambie. Ahora, de momento, la jurisprudencia actual es que la superación de un proceso selectivo para la cobertura con carácter temporal no cumple los requisitos para acceder a la fijeza. Todo ello sin perjuicio de la correspondiente indemnización o compensación como consecuencia del abuso de temporalidad. Es decir, una cosa es que la jurisprudencia actual no reconozca
el concurso hecho hace 15 o 20 años para acceder a un puesto temporal como mecanismo para determinar la fijeza en el puesto de trabajo, y otra cosa es muy diferente, es que esas personas con esa situación de abuso de temporalidad no puedan plantear la nulidad del despido o la nulidad del cese, no puedan plantear una indemnización o una compensación como consecuencia de ese abuso de temporalidad. Es decir, no es que estéis indefensos ni tengáis derechos a nada, simplemente que hay diferentes esferas de derechos y en función de las circunstancias concurrentes en cada persona es cuando podemos valorar cuál es la solución que podemos aportar. Ahora, yo creo que lo que hemos transmitido a lo largo de toda esta charla es que precisamente hay opciones para todo. La cuestión es encontrar cuál es la opción o posibilidad que encaja en cada uno de los empleados públicos en situación de abuso, bien sea por su carácter laboral, estatutario, funcionario, bien sea por las circunstancias concretas que tiene en su puesto, si ha sido cesado o no ha sido cesado todavía, si es cesado por funcionario, si es cesado por laboral, si su plaza había sido ofertado en un proceso o en otro. Es decir, vamos a tener, el problema es el que os decíamos, no vamos a tener una solución universal. Vamos a tener múltiples soluciones y múltiples respuestas judiciales en función de las circunstancias de cada caso. Y aparte desde la sinceridad, ¿no? Porque nosotros, pues, por ejemplo, también somos sinceros en la prosperabilidad que pueda tener y en el elemento de decir que hay posibilidades de lucha, pero también somos conscientes de que es un proceso de cambios y también somos conscientes de las sentencias que se han dictado hasta la fecha y de la inercia que hay muchas veces con esa independencia, ¿no? Que es incluso más complejo el contexto administrativo que en la vía laboral, que es un poco donde más se está viendo este punto, ¿no? Pero corrígeme, ¿no, Fabián? Pero sí que ha habido también a través de la propia doctrina en supuestos en los cuales, a pesar de haber accedido como temporales, la superación de un proceso selectivo que sí que se consideraba que era análogo en cuanto a su seriedad, exigencias, requisitos, a un proceso de acceso a un puesto fijo, que sí que podía dar lugar a su reconocimiento como personal fijo de esas personas, a pesar que luego hubieran accedido como temporal. Lo que pasa es que en esas circunstancias, como habíamos señalado, ¿no? El establecimiento, pues, a través de entrevistas, etcétera, o incluso simplemente la baremación de esos méritos, se había considerado, entiendo yo, que no. Creo que hablas de los GES. Hay varios ejemplos. Están los GES, están otros. En la Xunta de Galicia ha habido varios, hay sentencias del TSJ de Galicia. De ayuntamientos, ¿no? También a Guarda. Del Consorcio Galego de Igualdad de Benestar y en otras TSJs, Televisión de Galicia, en otros TSJs y en otras administraciones a lo largo de todo el territorio nacional, las sentencias que declaran y reconocen fijeza no son precisamente pocas. Es cierto que esas sentencias se están proliferando sobre todo en el ámbito del personal laboral, pero no son pocas, son bastantes. Pues bueno, eso es otro tema diferente al que sería, por así decirlo, objeto de la charla de hoy, que tampoco queríamos centrarnos precisamente en lo que es el reconocimiento de la fijeza, pues un tema un tanto manido, sobre el cual se ha escrito y se ha hablado mucho. El objeto de esta jornada, más que nada, era plantear qué sucede si no he demandado fijeza, si no tengo fijeza, o si he demandado fijeza y tengo una cosa juzgada que me dice que no tengo derecho a la fijeza, pero sí que tengo una situación de abuso. Bueno, pues en esos casos vamos a ver cuál es el ámbito de defensa que tenemos una vez que sabemos que no podemos ser fijos porque tenemos una sentencia o no tenemos nada todavía y ya no va a llegar a tiempo, ¿no? Bueno, pues planteemos los otros escenarios, que son múltiples escenarios de defensa, que podemos plantear tanto a nivel compensatorio como indemnizatorio, como despidos o ceses nulos. E incluso habrá personas que les pueda convenir en este momento el acceder a una indemnización que sea lo más beneficiosa. Estoy pensando a lo mejor en una persona que haya sido víctima de un fraude en la contratación durante 20 y pico años y esté ya prácticamente llegando a la jubilación. Es decir, a esa persona a lo mejor realmente lo que le interesa, pues muy probablemente será una indemnización. Entonces, bueno... Del mismo modo que habrá gente, precisamente, que a lo mejor no está en edad de salida de jubilación, que no tenga 62 años, sino que tenga 55, a lo mejor con unas posibilidades de empleabilidad mucho más reducidas, donde el objetivo ya no solo será una indemnización de 20 días por año, ni siquiera el despido improcedente, sino una indemnización adicional resarcitoria
porque esa persona durante Por el 20 años ha estado dando un servicio público y el hecho de que a mí me paguen una indemnización, aunque sea en razón de 33 días por año, no va a sancionar efectivamente el daño que se me ha producido, dejándome ahora a 10 años de la edad de jubilación, pues en la estacada y con unas posibilidades de colocación pues mucho más reducidas. Bueno, pues por eso decimos que hay que ver caso por caso. Obviamente, tendremos que analizar individualmente la situación de cada persona para determinar cuáles son las posibilidades que nos da el ordenamiento jurídico, no solo el que tenemos a nivel interno, sino sobre todo, porque desde el punto de vista de innovación jurídica que hacemos en Ceres Abogados, utilizando no solo la jurisprudencia comunitaria y las directivas comunitarias, que es lo más manido, sino que tenemos muchas otras opciones, como son los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, como es la Carta Social Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que con esto, no sé si siguen llegando preguntas, pero es que por hora ya nos hemos ido bastante de la planificación, así que nada, agradeceros a todos y a todas. Que las manden a sí, ceres@ceres.es. Estamos a vuestra disposición. Agradeceros mucho la presencia a todos y a todas en esta jornada. Quedamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar y, en todo caso, para los que no hayáis podido seguir la intervención íntegra o conozcáis a personas interesadas, pues no hayan podido estar conectadas, vamos a facilitar desde la página web de nuestro despacho el enlace a la jornada para que dentro de lo posible pues podáis revisar la misma o difundirla para compañeros que puedan estar interesados por esta situación, para conocer sus derechos y para que podáis tener acceso dentro de lo que cabe, no solo a lo que hemos explicado de inicio, sino también a las preguntas que hemos ido pudiendo resolver sobre la marcha con la poca información que te puede dar un mensaje de 3-4 líneas, sin conocer la situación concreta ni la documentación de cada persona. Pero bueno, hemos hecho todo lo posible para intentar solucionar las cuestiones que nos habéis planteado, ¿no? Y nada, muchas gracias, lo dicho, a todos y a todas, quedamos a vuestra disposición y gracias por estar aquí. Gracias.